Nos dice, una carreta es arrastrada con una fuerza de 15 kilogramos fuerza. Ojo porque ahí me están dando unas unidades distintas, ¿sí?, a las del sistema internacional, ¿sí? Me está diciendo que tengo una carreta, vamos a dibujar, bien, vamos a dibujar nosotros y para poder identificar el ejercicio. Siempre para poder resolver el ejercicio tengo que interpretar un dato que es una fuerza que vale 15 kilogramos fuerza, ¿sí? Son unidades, bien, sigo. Es una fuerza. Esa fuerza es la que arrastra la carreta, ¿sí? Desarrollando una aceleración de 0,0 hectómetros sobre segundo cuadrado. Me dice, si el componente I de la fuerza tiene un valor de 1 por 10 a la 7 dinas, calcule la masa en kilogramos. Me dice que una dina es 1 por 10 a la menos 5 newton. La gravedad es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, y un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Cuerpo en una superficie. Sí, necesito primero buscar el pasaje unidad. Entonces, para yo buscar el pasaje unidades hacemos en un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. ¿Sí? El primer pasaje que vamos a hacer en 15 kilogramos fuerza hay X, ¿sí? Ya que esa sería mi respuesta. Acordarse que se multiplica en cruz y después se divide lo que les queda, ¿sí? Hay una división. Entonces me quedaría hacer acá la cuenta. Ustedes agarran su calculadora y les queda 9,8 por 15 dividido 1, que les va a dar 147 newton, ¿sí? Este sería el pasaje en unidades de 15 kilogramos fuerzas. Entonces, ustedes agarrarían esto, borran y van a poner 147 newton. Ya está, ¿sí? Lo mismo, vamos a agarrar la componente de aceleración, ¿sí? El siguiente pasaje es pasar la aceleración. En este caso la aceleración me dan que vale, vamos a poner el valor, que vale 0,03 hectómetros sobre segundo al cuadrado. ¿Bien? 0,03 hectómetros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Yo quiero pasar de hectómetros a metros. Multiplican por 100 y esto ya directamente les va a dar en metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Ustedes hacen la cuenta, les tendría que dar 3 metros sobre segundo cuadrado. Ya tengo la aceleración en las unidades que yo quiero. También falta dinas. Dinas la tengo que pasar a newton. El propio ejercicio me dice que una dina es 1 por 10 a la ¿cuánto? Menos 5. Muy bien. Es 1 exponente a la menos 5 newton, ¿sí? Yo tengo ¿cuánto? 1 por 10 a las 7 dinas. Entonces vamos a poner 1 por 10 a las 7 dinas es igual a ¿cuánto? Hago la regla, multiplico. Si ustedes agarran su calculadora y ponen 1 exponente a la 7 por 1 exponente a la menos 5. Esto le va a tener que dar 100 newtons, ¿sí? La respuesta acá les va a tener que dar 100 newtons. Acordarse que lo que estoy haciendo es multiplicar en cruz y después dividir lo que me queda, ¿sí? Que es una dina. Y ya tengo mi respuesta, ¿sí? Listo. Ya está. Esa sería mi respuesta. Ya con esto voy a borrar entonces lo que tengo de 1 por 10 a las 7 dinas. Y ponemos directamente 100 newton. ¿Bien? Bueno, ya teniendo esto a mí me pide la masa. La pregunta es ¿cómo calculo masa? Bueno, la fórmula que ustedes tienen que saber cuál era. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿sí? Porque acá yo tengo masa. En otra fórmula, la realidad en dinámica es donde yo tengo masa, con la segunda ley, Sí. ¿sí? ¿Yo tengo la aceleración? Sí, sí la tengo. ¿Tengo la fuerza? Y acá depende. Porque esta aceleración, ¿en qué eje se está desplazando el cuerpo? Yo tengo dos ejes, en el eje Y y el eje X. ¿En qué eje se mueve el cuerpo? Se mueve en el eje X, ¿sí? Al moverse en el eje X, esta aceleración que me están dando es la aceleración del eje X. Entonces yo necesito la sumatoria de fuerzas ¿en qué eje? En el eje X. Vamos a, entonces, para poder identificar qué fuerzas hay en el eje X, primero necesito hacer mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Poner o ubicar todas las fuerzas en el ejercicio, ¿sí? Entonces, las principales que siempre van a estar, ¿cuáles son? Una de ellas, que siempre va a estar, es la que es perpendicular a la superficie, que es la N, que es la normal,
¿sí? Es una de ellas. La otra que también siempre va a estar es vertical y en dirección hacia el centro de la Tierra, siempre. La P, que hace referencia al peso, ¿sí? Ya tengo normal y peso. ¿Qué otras fuerzas hay? Las fuerzas que me da el ejercicio. Profesor, pero ¿esta fuerza qué es? ¿Horizontal? ¿Qué es? Vamos por partes. A mí me están dando que hay una fuerza en I. ¿Bien? Esta fuerza en I es resultado de qué? Resultado de una descomposición. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes tienen que entender que esta fuerza fue resultado de una fuerza diagonal. ¿Sí? Las fuerzas en Y, o las fuerzas que también van a estar en X, son resultados de fuerzas diagonales. ¿Qué es una fuerza diagonal? Bien, una fuerza diagonal está asociada de la siguiente manera. Vamos acá a dejar un espacio y vamos a poner entonces. Ustedes tienen dos ejes, el eje Y y el eje X, ¿sí? Ustedes acá tienen el eje Y y acá tienen el eje X. Una fuerza diagonal es una fuerza que no está ni paralela al Y ni paralela al X, ¿sí? Se ve acá, no está ni paralelo al Y ni al X. A esto se le denomina fuerza diagonal, ¿bien? Entonces, yo tengo f de y, acá estaría f de y, ¿no? También si hay un f de y, también tiene que haber un f de x. ¿Por qué? Porque la sumatoria del cuadrado de estos dos me va a dar igual al cuadrado de esta, ¿sí? Es una regla matemática. Pero quiero que más interprete esto y quiero que estén atentas. Entonces esta fuerza, a mí el ejercicio en ningún momento me dice que es una fuerza diagonal. Pero ¿de dónde yo saco el dato que es una fuerza diagonal? Porque me dice que hay un FI. Y este FI, de la única forma de que salga es que este sea una fuerza diagonal. Entonces yo puedo decir que esa F que me dan, ¿sí?, es una fuerza diagonal. ¿Sí? Y esa fuerza diagonal, como dije, se va a descomponer en f de x, ¿sí? Quiero que se den cuenta que f de x está paralela al eje x, ¿sí? Y se va a descomponer en otra que es f de y, ¿sí? Les vamos a poner f de y, ¿bien? Dato interesante, en toda fuerza diagonal tiene sus propias fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen las fórmulas? Salen de esta relación. Siempre se dice que f de x se calcula como el coseno del ángulo por la fuerza. Y f de y se calcula como el seno del ángulo por la fuerza. La fuerza es la que está diagonal, f de x respectivamente y f de y respectivamente. ¿El ángulo cuál es? El ángulo siempre respecto al eje horizontal. Anotarse eso, el ángulo siempre respecto al eje horizontal, entonces este sería el ángulo. ¿Sí? Si yo ubico esto acá en mi ejercicio, sería este de acá. ¿Sí? Este sería el ángulo. Ahora, quiero que vamos parte por parte, ¿sí? Profesor, ¿para qué ubico esto? ¿Para qué me explico esto? Porque es importante saberlo, ¿bien? Porque lo van a tener que utilizar, no sé si ahora, vamos a ver, ¿sí? Ahora sí, ya teniendo todas las fuerzas ubicadas en el diagrama de cuerpo libre en el cuerpo, ¿sí? Recién ahora sí voy a utilizar el diagrama de qué fuerzas hay en el eje X. Porque acuérdense, algo interesante, siempre tienen que ubicar qué fuerzas hay en X y qué fuerzas hay en Y, ¿sí? Siempre, si ustedes se fijan, las fuerzas en Y tienen que ser todas fuerzas dibujadas de forma vertical, ¿sí? Entonces, yo veo para arriba la normal, ¿sí? Es vertical. Entonces, como apunta para arriba, mi sistema de referencia eficaz me dice que para arriba, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Para abajo qué sería? Negativo. Entonces, muy bien, señoritas. Podemos decir que la normal, como apunta para arriba, suma. El FDI, como apunta para arriba, también suma.
¿El peso para dónde apunta? Para abajo. Entonces, resta. Entonces, todo esto sería en el eje Y. Ahora vamos en el eje X. Bueno, el profesor, la única fuerza, el eje X sería todo vector que sea así, que sea horizontal. El único que yo veo acá es f de x, es el único. Entonces, Positivo. pero aparte, ¿hacia dónde apunta? Hacia la derecha. Acordarse algo. El Negativo. sistema de referencia eficaz hacia la derecha, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Es correcto. Entonces f de x suma. Ya está. ¿Sí? Dato interesante. Entonces, sigo. Entonces yo sé que la única fuerza que yo tengo en x, bueno, vale el nombre, se le dice f de x. Bien, entonces voy a reemplazar esta sumatoria de fuerzas como f de x directamente y voy a poner que es igual a masa por aceleración en el eje x. ¿Sí? Sigo. Pero yo sé que f de x a qué es igual. Coseno del ángulo por la fuerza. Positivo. Entonces, también puedo seguir reemplazando. F de x voy a reemplazarlo como coseno del ángulo por la fuerza es igual a masa por la aceleración en el eje X. Profesor, ¿y ahora qué hago? Bueno, vamos a ver si tenemos los datos. ¿Tengo la aceleración? Sí. La masa es la incógnita. ¿Tengo la fuerza? Sí, la tenemos acá, 147 newton. ¿Tengo el ángulo? Y no tengo el ángulo. ¿Y ahora qué hago? Vamos a regresar los pasos atrás. ¿Dónde veo el ángulo? Aparte en f de x. ¿Dónde veo el ángulo? En f de y. Porque también lo veo acá. ¿Bien? Entonces, vamos a asociar, vamos a buscar f de y. Entonces, f de y es igual al seno del ángulo por la fuerza. F de y lo tenemos acá. ¿Que cuánto vale? 100 newton. Reemplazamos. 100 newton. C es igual al seno del ángulo por F, que es 147 newton, ¿sí? Sigo. Esto que está multiplicando en el numerador, ¿cómo pasa al otro lado? Chicas, al denominador dividiendo, es correcto. Y acá le daría entonces 100 newton dividido 147 newton. Aún no me hagan la cuenta, por favor, porque quiero despejar también el ángulo. El seno, ¿sí? Dato que yo les doy acá en la calculadora, y yo les voy a decir así, todo este término ya está, el seno es lo último que voy a pasar. El seno, que está acá, ¿sí? De un lado de la igualdad, cuando pasa al otro lado de la igualdad, pasa de esta manera. Pasa multiplicando todo este término, pero como seno, multiplica todo este término, ¿sí? Quiero copiarlo bien para que se vea mejor, pero como por seno a la menos 1, ¿sí? El seno pasa del otro lado de la igualdad multiplicándolo a todo este término, pero como seno a la menos 1. Profesor, ¿cómo ubico seno a la menos 1? Agarren su calculadora. Busquen la palabrita shift, que está a la izquierda de todo, a la izquierda arriba de todo, shift. Ponen shift, ponen seno y les va a aparecer seno a la menos 1 y un paréntesis. Ahora, ya con eso, ustedes solamente tienen que en ese paréntesis agregar 100 dividido 147, pero me cierran el paréntesis, por favor, ¿sí? Y esto les tendría que dar de seno a la menos... A mí me salió 42,86. Ese es correcto, señorita. 42,86 o 42,87. Y les tiene que aparecer seno a la menos 1. Si no les parece eso, está mal. Por paréntesis 100 dividido 147. Listo. Y les tiene que dar esto. ¿Sí? Ya está. Ahora, ya te reemplazar porque ya tenemos el ángulo. Regresamos otra vez acá. Ahora sí continúo. Ponemos coseno de 42 por la fuerza. ¿Cuánto era la fuerza? 147. Por la aceleración, pero dato. La aceleración que está multiplicando la masa, ¿cómo pasa al otro lado? Si está en el numerador, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Correcto, al denominador. Entonces ponemos que 3 metros sobre segundo al cuadrado está en el no. Dato interesante es lo siguiente. ¿En qué unidades les va a quedar la respuesta? Directamente la masa les va a quedar en kilogramos. ¿Por qué? Porque ustedes ya directamente utilizaron el sistema internacional, Newton, metro sobre segundo cuadrado, ¿sí?
acordarse que esta relación ya directamente la masa me va a quedar en kilogramos. Ahora sí, ¿cuánto les tendría que dar toda la cuenta? ¿Cuánto les da? 35,91. 35,91. Muy bien. Es correcto, señorita. Kilogramos. Es correcto. ¿Sí?